Guión escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo. Bienvenidos, queridos amigos, a un viaje en el tiempo, a una historia grabada en el alma misma de la península ibérica. Hoy, nos adentramos en el legendario relato de Numancia, una pequeña ciudad celtíbera que se atrevió a desafiar el poder de la República Romana. Esta no es solo una simple historia de una batalla o una conquista. Es una narrativa profunda, donde las líneas entre los eventos históricos documentados y el poderoso agarre del mito se vuelven maravillosamente borrosas. El nombre Numancia resuena con una cualidad casi mística, evocando imágenes de coraje inquebrantable y sacrificio trágico. Es un relato que se ha contado y recontado durante más de 2 milenios, cada generación añadiendo su propia capa de interpretación, transformando el asedio histórico en un símbolo atemporal de resistencia contra probabilidades abrumadoras. La historia de Numancia es tan poderosa porque habla de un tema humano fundamental, la lucha por la libertad. Por un lado, tenemos la República Romana, un imperio en expansión impulsado por la ambición, el poder y el deseo de controlar los vastos recursos de Hispania. Por el otro, una comunidad pequeña pero ferozmente independiente, decidida a proteger su forma de vida y su patria. Los eventos que se desarrollaron alrededor del año 133 a.C. fueron registrados por historiadores romanos como Apiano y Floro, quienes, a pesar de escribir desde la perspectiva del vencedor, no pudieron evitar expresar cierta admiración por la tenacidad de sus enemigos. Sus relatos proporcionan el marco histórico, pero es la imaginación colectiva la que ha llenado los vacíos, creando una leyenda tan importante como los hechos mismos. Esta mezcla de historia y mito es lo que hace que el episodio numantino sea tan convincente y perdurable. Tenemos la evidencia arqueológica de las obras de asedio romanas, la prueba física de la meticulosa estrategia de Escipión. Tenemos los textos históricos que describen las campañas, los tratados y los días finales y desesperados de la ciudad. Pero entrelazado con esta evidencia está el poderoso mito de la conmoriencia, el suicidio colectivo de los numantinos que eligieron la muerte antes que la rendición y la esclavitud. Si bien los historiadores debaten el alcance de este acto final, su poder simbólico se ha convertido en el pilar central de la leyenda numantina, representando la máxima expresión de la voluntad de un pueblo de permanecer inquebrantable en espíritu, incluso ante la aniquilación total. Por lo tanto, al explorar este fascinante capítulo de la historia, debemos tener ambas perspectivas en mente. Examinaremos las realidades estratégicas y políticas de la conquista romana, pero también abrazaremos el peso simbólico de la historia. Numancia es más que una ciudad en ruinas en una colina, en la actual Soria, España. Es una idea, un testimonio del hecho de que incluso el grupo más pequeño de personas puede desafiar el curso de un imperio y dejar una marca indeleble en la historia. Es una historia que nos recuerda que el espíritu humano, cuando se enfrenta a la prueba definitiva, es capaz de extraordinarias hazañas de resistencia y sacrificio, creando un legado que perdura mucho más allá de la piedra y el acero. Para entender de verdad lo importante que fue el asedio de Numancia, primero tenemos que mirar la historia más grande de la larga y difícil campaña de Roma para conquistar la península ibérica, o Hispania, como ellos la llamaban. Los romanos llegaron por primera vez en el siglo III a.C., no con la idea de conquistar todo, sino para enfrentarse a su gran rival, Cartago, durante las guerras púnicas. Hispania era una tierra rica en recursos, especialmente plata y otros metales valiosos, y era una fuente muy importante de soldados para los ejércitos de Cartago. Después de vencer a Cartago, Roma se encontró controlando las zonas de la costa, pero el interior, grande y montañoso, seguía siendo una frontera salvaje y sin domar, habitada por un montón de tribus fieras e independientes, incluyendo a los celtíberos. La conquista del interior resultó ser una tarea mucho más difícil y frustrante de lo que los romanos habían imaginado. Lo que pensaron que sería una campaña rápida, se convirtió en casi 200 años de guerra brutal e intermitente. El terreno era un desafío, con montañas y bosques que ayudaban a las tácticas de guerrilla de las tribus locales. Los celtíberos y otros grupos, como los lusitanos liderados por el famoso Viriato,
no eran un ejército unido que pudiera ser derrotado en una sola batalla decisiva. Eran expertos en emboscadas y ataques sorpresa, desapareciendo en el paisaje después de dar golpes fuertes y dolorosos a las legiones romanas. Para Roma, este fue un conflicto costoso y que quitaba la moral, un gasto constante para su ejército y sus riquezas. Numancia se convirtió rápidamente en el centro de esta resistencia en los territorios celtíberos. Su ubicación estratégica en una colina alta, dominando la unión de dos ríos, la hacía una fortaleza natural y un punto de encuentro para guerreros de las tribus cercanas. Para los romanos, Numancia era más que solo otra ciudad rebelde, era un símbolo de desafío. Su independencia continua era una vergüenza constante para el Senado y un reto a la autoridad romana. Cada campaña fallida, cada tratado roto y cada general derrotado solo servían para hacer más grande la fama de Numancia y animar a más resistencia en toda Hispania. Conquistar Numancia se convirtió en una cuestión de honor y necesidad política para Roma. Era la clave para romper finalmente el espíritu del pueblo celtíbero y asegurar el control de toda la península. Esta lucha larga y sangrienta, conocida como las guerras celtíberas, mostró las debilidades en la maquinaria militar romana. Las legiones, hechas para grandes batallas en campo abierto, tuvieron problemas para adaptarse a la guerra irregular de Hispania. Los generales romanos a menudo actuaban con una mezcla de arrogancia, falta de habilidad y crueldad, lo que solo hacía más fuerte la decisión de la población local de resistir. Se hacían tratados, y luego eran rotos de forma traicionera, por comandantes romanos ansiosos por un triunfo, creando una desconfianza profunda que hacía imposible cualquier solución pacífica. Fue esta historia de fracaso romano y resistencia celtíbera lo que preparó el escenario para el enfrentamiento final y dramático en Numancia, un lugar que se había convertido en el símbolo máximo del problema español para Roma. Entonces, ¿quiénes eran estas personas, los numantinos, que mantuvieron a raya a la poderosa República Romana durante tanto tiempo? Eran una comunidad perteneciente a la tribu de los arébacos, uno de los grupos más destacados dentro de la cultura celtíbera. Esta cultura fue una fusión fascinante de pueblos celtas que habían migrado a la península ibérica y los habitantes indígenas íberos. Vivían en asentamientos fortificados en la cima de colinas, conocidos como castros u oppida, y Numancia fue uno de los más importantes de estos. Su sociedad no se construía alrededor de un rey o un estado centralizado, sino que se organizaba a lo largo de líneas tribales y de parentesco. Era una comunidad estructurada para la defensa y la guerra, donde cada hombre apto era un guerrero, listo para defender su hogar y su clan. La vida en Numancia era sencilla y austera, girando en torno a la agricultura, la ganadería y la artesanía especializada, particularmente en la metalurgia. Eran famosos por producir armas de alta calidad, incluyendo el famoso Gladius Hispaniensis, una espada corta de doble filo tan efectiva que luego fue adoptada por las propias legiones romanas. Su estructura social era igualitaria en muchos aspectos, gobernada por un consejo de ancianos y liderada en tiempos de guerra por jefes elegidos. Este espíritu democrático y colectivo fomentó un poderoso sentido de unidad y propósito compartido. No luchaban por un rey lejano o un imperio abstracto. Luchaban por sus familias, sus vecinos y sus tierras ancestrales, una motivación que alimentó su increíble determinación. Su cultura guerrera era central para su identidad. Desde una edad temprana, los niños eran entrenados en las artes del combate, aprendiendo a luchar con espada, escudo y lanza. Eran conocidos por su ferocidad en la batalla y su lealtad inquebrantable a sus compañeros y líderes. Los escritores romanos a menudo los describían como salvajes e indomables, prefiriendo la muerte a la deshonra o la servidumbre. Este ethos guerrero no se trataba solo de agresión. Estaba profundamente conectado con su sentido del honor. La idea de rendir su libertad y convertirse en esclavos de un poder extranjero se consideraba la máxima deshonra, un destino peor que la muerte misma. Esta creencia fundamental es crucial para entender sus acciones durante el asedio final. Se estima que la población de Numancia en el momento del asedio era relativamente pequeña, quizás alrededor de 8.000 personas,
con solo unos 4.000 de ellos siendo guerreros listos para el combate. El hecho de que una fuerza tan pequeña pudiera derrotar y humillar repetidamente a ejércitos consulares romanos, que a menudo superaban los 20.000 soldados, es un testimonio asombroso de su habilidad, coraje y uso estratégico de su terreno. No eran una horda primitiva, sino una sociedad sofisticada y organizada, con un profundo conocimiento de la guerra y una estructura social perfectamente adaptada a los desafíos de su entorno. Fue esta formidable combinación de habilidad, unidad y espíritu inquebrantable lo que convirtió a Numancia en el adversario más persistente y problemático de Roma en Hispania. Antes de la llegada del gran Escipión Emiliano, la experiencia de Roma con Numancia fue un largo y vergonzoso catálogo de desastres militares y errores diplomáticos. Durante casi 2 décadas, la ciudad se mantuvo como un monumento a la incompetencia romana. Una sucesión de cónsules y generales fueron enviados a Hispania con el propósito expreso de aplastar la rebelión celtíbera, solo para regresar a Roma en desgracia, con sus ejércitos maltrechos y sus reputaciones arruinadas. Estos fracasos no fueron simplemente contratiempos menores, fueron humillaciones profundas que sacudieron la confianza del ejército romano y envalentonaron a sus enemigos en toda la península. El nombre Numancia se convirtió en sinónimo de derrota en los pasillos del Senado romano. Uno de los episodios más infames ocurrió en el año 137 a.C., bajo el mando del cónsul Cayo Hostilio Mancino. Liderando un ejército de más de 20.000 hombres, Mancino fue superado y atrapado por una fuerza numantina mucho más pequeña. Enfrentando la aniquilación completa de su ejército, se vio obligado a negociar un tratado para salvar a sus hombres. Los términos del tratado, negociado por su joven cuestor, Tiberio Graco, reconocieron la independencia de Numancia. Para los numantinos, fue un acuerdo legítimo, una victoria ganada en el campo de batalla. Para el Senado romano, sin embargo, fue una desgracia inaceptable. Se negaron a ratificar el tratado, alegando que un cónsul no tenía autoridad para hacer tal pacto, y en un acto impactante de perfidia, entregaron al Mancino desnudo a los numantinos para absolverse del acuerdo. Este incidente, y otros similares, ilustra perfectamente el ciclo de fracaso romano. Primero vino la excesiva confianza de un general romano, seguida de un error táctico en el terreno desconocido. Esto llevó a una derrota devastadora a manos de los disciplinados y ágiles numantinos. Finalmente, las consecuencias diplomáticas resultantes, a menudo involucrando promesas rotas por parte de los romanos, solo servirían para profundizar el resentimiento y asegurar la continuación de la guerra. Los propios soldados romanos se desmoralizaron. Años de campañas infructuosas, liderazgo deficiente y constantes ataques de guerrilla habían erosionado su disciplina y espíritu de lucha. El ejército en Hispania era visto como una fuerza rota, plagada de insubordinación y una reticencia a enfrentarse al enemigo. Fue en este contexto de crisis absoluta que Roma recurrió a su general más célebre de la época, Publio Cornelio Escipión Emiliano. Él era el hombre que había destruido Cartago solo unos años antes, ganándose el prestigioso título de africano. Era reconocido por su genio militar, su mente estratégica y, lo más importante, su estricta disciplina. El Senado tomó la medida extraordinaria de elegirlo cónsul nuevamente, a pesar de que era contra la ley, porque sabían que era el único hombre capaz de poner fin a la guerra numantina. Su tarea no era solo derrotar a los numantinos en la batalla, sino primero, reconstruir la moral y la disciplina destrozadas del propio ejército romano, convirtiendo a una multitud derrotada de nuevo en la fuerza de combate más formidable del mundo. A medida que las formidables obras de asedio de Escipión los aislaban del mundo, la vida dentro de Numancia se transformó en una cruda lucha por la supervivencia. La respuesta inicial de los guerreros numantinos fue de desafío. Lanzaron varias salidas desesperadas y valientes, intentando romper las líneas romanas antes de que el círculo se cerrara por completo. Estos ataques fueron feroces, mostrando su reconocida valentía, pero finalmente fueron inútiles contra la gran cantidad y la organización disciplinada de las legiones de Escipión. Cada intento fallido solo sirvió para estrechar el control romano y disminuir el menguante número de combatientes numantinos.
Pronto, la realidad de su situación se volvió aterradoramente clara. Estaban atrapados, sin esperanza de escape o refuerzo. A medida que las semanas se convertían en meses, las reservas de alimentos de la ciudad comenzaron a agotarse. Los numantinos se vieron obligados a consumir su ganado, luego sus mascotas, y finalmente cualquier cosa que pudiera proporcionar alguna forma de sustento. Incluso hirvieron el cuero de sus escudos y zapatos para crear un caldo escaso. Los guerreros, antes orgullosos, se volvieron demacrados y débiles, su fuerza agotada por el hambre crónica y el estrés constante de su desesperada situación. La enfermedad siguió inevitablemente a la desnutrición, extendiéndose por la población asediada y aumentando la miseria. Los gritos de los niños hambrientos habrían resonado por las calles, un recordatorio constante y desgarrador de su lento descenso a la desesperación. A pesar del sufrimiento inimaginable, el espíritu de resistencia perduró. Los numantinos enviaron a un enviado, un guerrero llamado Retógenes, en una atrevida misión para buscar ayuda de las tribus celtíberas vecinas. Logró escabullirse entre las líneas romanas, pero encontró poco apoyo. Las otras tribus estaban demasiado intimidadas por el poder de Escipión y la prueba visible de su determinación. Según algunos relatos, Retógenes regresó casi con las manos vacías. Se hizo otra apelación desesperada directamente a Escipión, con los numantinos pidiendo una batalla honorable o términos dignos de rendición. Argumentaron que habían luchado valientemente y merecían un destino mejor que la inanición. La respuesta de Escipión fue fría y absoluta: rendición incondicional. Frente a este sombrío ultimátum, esclavitud o inanición, los numantinos eligieron un tercer camino, uno que cimentaría su leyenda para la eternidad. A medida que su situación se volvía completamente insoportable, con informes de canibalismo surgiendo de las profundidades de su desesperación, decidieron que no le darían a Roma la satisfacción de pasearlos por las calles como cautivos. Según los relatos históricos transmitidos por los escritores romanos, los numantinos pasaron su último día destruyendo sus posesiones y su ciudad. Luego, en un acto final y horripilante de desafío, muchos de ellos se quitaron la vida, eligiendo morir como un pueblo libre en lugar de vivir como esclavos romanos. Este sacrificio supremo se convirtió en el acto definitorio del asedio. El asedio duró al menos 8 meses, un periodo largo y agotador de hambruna lenta e inexorable. Para el verano del 133 a.C., la situación dentro de Numancia había llegado a su límite absoluto. La ciudad estaba llena de hedor a muerte y enfermedad. Los pocos habitantes que quedaban fueron descritos como figuras espectrales, apenas humanas, sus cuerpos emaciados y sus espíritus quebrantados por el sufrimiento interminable. El último acto de resistencia se había agotado, y no quedaba nada más que la finalidad de la muerte o la humillación de la rendición. Escipión, sabiendo que el final estaba cerca, simplemente esperó a que la ciudad cayera en sus manos como una fruta demasiado madura. Cuando los soldados romanos finalmente entraron en Numancia, se encontraron con una escena horrible y desolada. Las calles estaban llenas de los cuerpos de aquellos que habían sucumbido al hambre y la enfermedad, o que se habían quitado la vida. Los fuegos aún humeaban donde los numantinos habían intentado quemar su ciudad y sus riquezas para evitar que cayeran en manos romanas. Los conquistadores encontraron muy poco botín. En cambio, encontraron un pueblo fantasma, un testimonio del terrible precio de la resistencia. El puro horror de la escena, según se informa, conmovió incluso a los endurecidos soldados romanos que la presenciaron. La victoria fue completa, pero fue una victoria sombría e inquietante. Escipión seleccionó un pequeño número de los supervivientes, apenas 50 individuos, para ser llevados de vuelta a Roma. Estas desafortunadas almas eran el premio que necesitaba para adornar su triunfo oficial, un desfile por las calles de Roma celebrando su victoria. Eran los símbolos vivientes de su éxito, desfilando ante la población romana, como prueba de que la larga y problemática guerra numantina finalmente había terminado. Después del triunfo, habrían sido vendidos como esclavos, su destino un marcado contraste con sus compañeros que habían elegido la muerte. El resto de la población superviviente
Aquellos que estaban demasiado débiles o que se habían rendido antes, probablemente, tuvieron el mismo destino, su comunidad destrozada y dispersa por todo el mundo romano. Tras la captura, Escipión dio la orden de que la ciudad de Numancia fuera completamente destruida. Las murallas fueron derribadas, los edificios fueron arrasados hasta los cimientos, y la tierra fue maldecida para que nadie volviera a vivir allí. Roma quería borrar no solo la ciudad, sino la memoria misma de su desafío de la faz de la tierra. Fue un acto simbólico diseñado para servir como una brutal advertencia a cualquier otra tribu en Hispania, o más allá que pudiera considerar resistir la autoridad romana. La destrucción fue tan completa que la ubicación exacta de Numancia se perdió durante siglos, solo para ser redescubierta por arqueólogos en el siglo XIX. La ciudad física había desaparecido, pero como Roma pronto descubriría, su historia apenas comenzaba. Aunque Escipión ordenó la destrucción física de Numancia, no pudo borrar su poderosa historia. En una gran ironía histórica, los mismos autores romanos que narraron la victoria, como Apiano y Floro, escribieron con un tono de asombro y respeto por el coraje de los numantinos. Sus relatos, destinados a glorificar el logro de Escipión, también sirvieron para preservar e inmortalizar la valentía de sus enemigos. A través de estos textos, la historia de la heroica resistencia de Numancia se transmitió a lo largo de los siglos, asegurando que el sacrificio de la ciudad nunca sería olvidado. La historia trascendió rápidamente su contexto histórico y se convirtió en un poderoso símbolo de libertad y autosacrificio en la cultura occidental. A lo largo de la historia de España, la historia de Numancia ha sido invocada en momentos de crisis nacional como fuente de inspiración. Durante la invasión napoleónica de España, a principios del siglo XIX, por ejemplo, los asedios de ciudades como Zaragoza y Gerona fueron explícitamente comparados con la defensa de Numancia. El espíritu numantino se convirtió en un sinónimo de la voluntad de luchar hasta la muerte contra un invasor extranjero, una negativa a rendirse sin importar el costo. La historia fue adaptada en obras de teatro, poemas y óperas, la más famosa por Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote, cuya obra, El cerco de Numancia, transformó el evento histórico en un poderoso drama nacional. El término resistencia numantina ha entrado en el lenguaje como una expresión para cualquier lucha obstinada, sin esperanza, y hasta la muerte contra probabilidades abrumadoras. Se utiliza en política, deportes y la vida cotidiana para describir una situación en la que una persona o grupo continúa luchando, incluso cuando la derrota parece inevitable. Este legado lingüístico muestra cuán profundamente la historia ha permeado la conciencia cultural, no solo en España, sino en todo el mundo. La historia resuena porque encarna temas universales: el amor a la libertad, el coraje para enfrentar desafíos imposibles y la idea de que se puede lograr una victoria moral, incluso en una derrota militar total. Hoy, el sitio arqueológico de Numancia es un monumento histórico protegido y un lugar de reflexión. Los visitantes pueden caminar entre los cimientos excavados de las casas celtíberas y los restos visibles de los campamentos de asedio de Escipión, enlaces tangibles con este dramático pasado. La historia de Numancia continúa enseñándose en las escuelas y es objeto de estudio académico continuo. Sirve como un recordatorio de las brutales realidades de la expansión imperial, y lo que es más importante, como un monumento duradero a la capacidad humana de resiliencia. El legado de Numancia no es el de la derrota, sino el del espíritu indomable de un pueblo que eligió su propio destino, incluso cuando ese destino era la muerte. Al cerrar nuestro viaje al pasado, la historia de Numancia se erige como un episodio poderoso y atemporal en el gran tapiz de la historia humana. Es una historia que comenzó como un conflicto militar específico entre un imperio en expansión y una comunidad pequeña y desafiante, pero ha evolucionado hacia algo mucho mayor. Se ha convertido en un símbolo universal de la lucha por la libertad, un testimonio de la idea de que la fuerza de un pueblo no se mide por el tamaño de su ejército o la altura de sus muros, sino por la profundidad de su resolución. El nombre de Numancia resuena a través de los siglos, no como un susurro de derrota, sino como un rugido de desafío que sigue inspirando.
El episodio histórico real fue un asunto brutal, definido por la crueldad calculada de la política imperial romana y el sufrimiento inimaginable de los sitiados. La estrategia de Escipión fue una aplicación escalofriante y efectiva de ingeniería militar y guerra psicológica, diseñada para quebrar no solo los cuerpos, sino también los espíritus de sus oponentes. La eventual caída de la ciudad fue una necesidad estratégica para Roma, un punto final sangriento al término de un capítulo largo y frustrante en su conquista de Hispania. Fue una clara demostración del poder romano y una advertencia al mundo: la resistencia es inútil. Esta fue la realidad del evento, una historia sombría de conquista y destrucción. Sin embargo, el valor simbólico del episodio ha eclipsado finalmente su brutal realidad. La elección de los numantinos, abrazar la muerte, en lugar de aceptar una vida de esclavitud, transformó una pérdida militar en una profunda victoria moral. Este último y desesperado acto de autodeterminación les ha otorgado una forma de inmortalidad. Perdieron su ciudad, sus familias y sus vidas, pero ganaron un lugar permanente en los anales del coraje humano. Su historia desafía la propia definición de victoria y derrota, sugiriendo que la verdadera derrota solo llega cuando se extingue la voluntad de ser libre. Los numantinos, con su elección final, aseguraron que su voluntad nunca sería quebrantada. Por lo tanto, el asedio de Numancia es mucho más que una simple nota a pie de página histórica. Es un espejo en el que podemos ver lo mejor y lo peor de la humanidad, la ambición y la crueldad del imperio frente al coraje inquebrantable de quienes defienden su patria. Nos recuerda que la historia no solo la escriben los vencedores, sino también la memoria perdurable de los vencidos cuyas historias poseen un poder propio. Los ecos de la resistencia de Numancia aún resuenan hoy, un recordatorio atemporal de que incluso frente a un poder abrumador, el deseo de libertad del espíritu humano puede crear un legado que nunca será borrado. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración.